¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto de saludarlos. Soy Rolando Real de I Lozano. Y ya estás en tu programa Face to Face con Rolando. Y a mí me preocupa sobremanera lo que pasa aquí en el país, ¿no? El tema de la informalidad que vamos a hablar el día de hoy y otros temas también importantes. Espero que ustedes también comenten sobre este tema. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el país? ¿No? ¿Qué está pasando? El tema es que aquí en el país, hemos dicho, estamos entrando en un proceso de recesión. Más de 7 millones de peruanos han perdido su trabajo. Más de 7 millones. Y hay un programa que se llama Reactiva Perú. ¿Se acuerdan? Y aquí hemos criticado que los que han recibido millones de soles son unas cuantas empresas. Millones de soles. Hemos hablado acá con datos, ¿no? Y las MIPE, etcétera, 5 reales. Pero ¿cómo es posible? ¿No? O sea, no tiene sentido realmente dar un subsidio a las empresas que no cumplen con el Estado o con el país. ¿Cómo es posible eso? O sea, los que deben impuestos, los que deben, estos grandes poderes fácticos, deben al Estado. Y el Estado le dice, ¿sabe qué? Te doy unos millones para que te recuperes. Si estos mismos, vamos a hacer el análisis acá, si estos mismos empresarios, en su modelo económico que tienen ellos, y que está en la constitución política que rige en estos momentos en el país, indica que el Estado debe ser subsidiario. Miren. Y entonces cuando viene esta crisis, ¿hacia dónde recorre? Recorre al Estado. Imagínense, recorren al Estado. Y el Estado todavía le dice, les da dinero, a pesar que estos poderes fácticos le deben millones de soles. ¿Dónde ha visto eso? Solo en el Perú. Eso, indudablemente, nos hace la pregunta, ¿no? O me hago la pregunta, ¿cómo es posible que en la búsqueda de la magnificación de ganancias no pague impuestos y por otro lado saque el dinero que puede del Estado y me lo guarde para un mejor día porque en algún momento va a mejorar? Mira qué está haciendo. O sea, recibe el dinero del Estado, ¿sí? La gran empresa, los bancos, por ejemplo, reciben y muchos lo guardan. Lo guardan para que en algún momento, cuando la economía mejore, pues saquen el dinero. ¿Qué están haciendo otros bancos? Otros bancos que han recibido millones del Estado, o sea, de nuestra plata, han recibido millones a un porcentaje, si no me equivoco, entre 5 y 6%, y ahora el banco está prestando a los peruanos al 10,9%, o sea, casi al 11%. Mira, ¿cuánto están ganando? O sea, con nuestra misma plata nos están friendo. Nunca pierde el banco, hemos dicho.
Así que ese es el tema. Lo que tiene que hacer el Estado es hacer que las empresas paguen sus impuestos. O sea, no podemos hacer que los pequeños, que nosotros que vamos a comprar, paguemos nomás los impuestos. Los que tienen que pagar son las grandes empresas. Y hemos dicho, y por unas grandes leguleyadas, no pagan. Bueno, aunque el Congreso ha dicho que ahora van a pagar, hijo, ¿no? Pero van a seguir, ya se imaginan, un buen tramo. ¿Qué se ha hecho mal en los últimos 30 años? ¿Ah? ¿Qué se ha hecho mal en los últimos 30 años para que la crisis golpee tan fuerte a sectores como salud, educación y agricultura, por ejemplo? 30 años, ¿ah? Supuestamente de crecimiento. Hemos estado creciendo. Y yo siempre he dicho, ya hace muchos años, vengo diciendo en diferentes medios, ¿dónde se ve el crecimiento? Pero lo que no se ve es desarrollo. El crecimiento que se van a beneficiar un pequeño grupo. Y en desarrollo se benefician todos. Entonces, desarrollo, por ejemplo, es cero analfabetismo. ¿Sí? Desarrollo es que no exista anemia, por ejemplo. Desarrollo es que no exista desnutrición en el país. Ese es desarrollo. Crecimiento beneficia a unos pocos. Ellos nunca hablan de desarrollo, solo hablan de crecimiento. Estamos creciendo, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo está ahora. Ha tenido que pasar esta pandemia, desnudar realmente cómo está el modelo económico, ¿sí? Y ahí ven ustedes el resultado. El tema de por qué en 30 años este crecimiento, entre comillas, ha golpeado fuerte la pandemia por dos cuestiones principales. Uno de ellos por un tema estructural y otro tema ideológico. Y vamos a hablar cada uno de ellos, ¿sí? El tema estructural y el tema ideológico. Y aquí siempre hemos hablado de ese tema. Y luego acá estamos siguiendo básicamente una entrevista que se le ha hecho al economista Oscar Ugarteche y que coincide mucho con nuestras propuestas y también con nuestro análisis. Palabra más, palabra menos, es lo mismo. En el 68, por ejemplo, en el año 1968, la mitad de la población no tenía acceso a nada, ni a educación ni a salud. El analfabetismo era tremendo. ¿Sí? Esa mitad no percibía remuneraciones asalariadas. No tenían derecho al voto y no tenían ciudadanía. Tengan presente que hemos hablado hace unos días que recién el 17 de junio de 1956 las mujeres en el Perú, algunas mujeres, han tenido derecho al voto recién. Algunos, ¿eh? Algunas mujeres. Hoy, y solamente podían votar las que tenían mayores de 21 años o las casadas mayores de 18 años, pero que sepan leer y escribir. El resto no votaba. Así está la situación. Eso fue cuando no había salarios, no había remuneraciones,
La educación, la salud totalmente abandonados, imagínense. Eso fue hace 50 años. En la década del 70 hubo cambios. En el año 70, bueno, nosotros estamos entrando a la secundaria, estaba entrando a la secundaria a estudiar. Hubo una modernización realmente, porque sufrió un duro golpe la oligarquía. Por ejemplo, tenían casi como esclavos en las haciendas. Ahí tenemos en el Guayabo, en Hoja Redonda, en San Regis, en Chincha, por hablar de unas cooperativas que yo conozco. Entonces, en los años 70, por el gobierno de Velasco, pierden sus propiedades. Pero yo creo que en esa época el gobierno los hubiera compensado, no pasaba nada. ¿Sí? Pero fue decisión de Velasco de quitarlas. La tierra es para el que la trabaja, decía un eslogan. Entonces, en esa época, de 70, por primera vez el Estado desarrolló proyectos de construcción masiva, por ejemplo, de postas de salud y de escuelas. Más antes construyó también las grandes unidades escolares. Construyó, por los años 70. Y es que el campo de Udía también hubo mucho aporte, mucho aporte. Hospitales se han construido también. Y en el 70 se comenzó a enseñar el quechua, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pero los poderes fácticos y la oligarquía de esa época hicieron toda la raza para que no se enseñe quechua, por ejemplo. Y fue combatido duramente la educación bilingüe, pues, ¿no es cierto? Y durante toda la década del 80, y quizás antes, ¿no? Después vino el gobierno de Alan García, el desastre, ¿no? El colapso total y también el fenómeno de sendero luminoso. Entonces, el tema estructural, ¿sí? No había pues arcomiso, no había colegios, no había el tema de salud, ni posta médica, en el 70 se reactiva el tema estructural. Y el tema ideológico, que nos han metido en la cabeza, que el Estado es grande, es un pulpo, ni que fuésemos Alemania. Necesitamos un Estado eficiente, mira, esa expresión. Necesitamos un Estado eficiente. Se dijo, no, esto es muy grande, el Estado es muy grande. Hay que cotejarlo hasta hacerlo más eficiente, reducir los costos, bajar salarios, reducir personal. Eso es lo que ha pasado. Miren, cuando empezó el gobierno de Fujimori, hubo eso. Miles de la noche a la mañana estaban en la calle. Miles sin trabajo. Y todo esto de que el Estado tiene que ser subsidiario, tiene que reducir personal, bajar salarios, no puede haber estabilidad laboral, se tiene que terciarizar los trabajos, ¿no? Mire ustedes, sin seguro, sueldos miserables. Hoy ya vemos todavía que hay personal de salud, ese que se está sacando el ancho, ¿no? Enfrentándose al COVID. Hoy todavía hay ¿cómo se llama? Trabajadores por recibo por honorario.